Bueno, continuamos con sistemas de presiones múltiples. Hoy vamos a hacer un ejercicio con ambos tipos de separadores y vamos a analizar los tipos de compresión en serie y en paralelo. Dice lo siguiente el ejercicio. Un sistema de refrigeración con freón 12 cuenta con un separador de vapor parcial que está a menos 12 grados centígrados, que alimenta a un evaporador que funciona a menos 18 grados centígrados. El sistema también está equipado con un evaporador inundado, el cual está a una temperatura de menos 23 grados centígrados. Ambos evaporadores tienen una capacidad de 3 toneladas. El sistema cuenta con un solo compresor. El condensador funciona a una a una presión de 10. Nos pide encontrar el flujo másico y determinar el coeficiente de operación. Ese sería el diagrama para el ciclo. Tenemos que dibujar dos separadores porque nos dice de que existe un separador total y un separador parcial. Eso nos dice el enunciado. Si este separador total funcionara a menos 12, que es la temperatura intermedia, podríamos directamente con este mismo separador alimentar ambos evaporadores. Pero como funciona a menos 23 a otra temperatura, es necesario tener dos separadores. ¿Qué más? El sistema nos dice que tiene un solo compresor, por eso es necesario llevar todas las presiones a la presión más baja. La presión más baja es la del segundo evaporador, la de la temperatura más baja. Entonces todas las otras presiones del sistema hay que igualarlas a esa. Es por eso que a la salida del primer evaporador hay una válvula y a la salida del vapor del primer separador también hay una válvula para igualar todas las presiones a la presión más baja y poder comprimir, porque solo tenemos un compresor. Bien, el diagrama presión-entalpía para este ciclo sería así. El estado 1, la salida del condensador, siempre es el líquido saturado seco. El estado 2 y el estado 3 son igual al estado 1, pero con diferente flujo másico porque se están separando en este punto. El flujo másico se está dividiendo. Pero es el mismo estado, sigue siendo líquido saturado seco. El flujo másico 2, el estado 2, se expande en la válvula de expansión, en la primera válvula de expansión, hasta la presión intermedia, es decir, hasta la presión que corresponda a esa temperatura de menos 12. El refrigerante ingresa al separador y se separa en líquido saturado seco, que es el estado 5, y en vapor saturado seco, que es el estado 6. El líquido saturado seco se expande en la válvula de expansión hasta el estado 8. Se expande hasta la presión del primer evaporador, hasta la presión que funcione el primer evaporador. Esa presión es la que corresponde a menos 18, que es a la temperatura a la que funciona este evaporador. El estado 8 es un estado de mezcla. El refrigerante ingresa al evaporador en estado de mezcla y sale como vapor saturado seco. Siempre sale del evaporador como vapor saturado seco. Bien, ahora analicemos el otro flujo. El flujo 3 se expande en la válvula de expansión del segundo separador. Se separa en líquido saturado seco del estado, que es el estado 12, y en vapor saturado seco, que es el estado 13. El refrigerante, el líquido saturado seco, ingresa al evaporador, se evapora y sale como vapor saturado seco. Por eso es que el estado 13 y el estado 13' son el mismo.
este vapor que se separa en el separador y este vapor que sale del evaporador están a la misma presión y son el mismo estado. Ahora, el estado 9, que había quedado a la salida del primer evaporador, que era vapor saturado seco, se expande a través de esta válvula de expansión y sale como vapor recalentado, que es el estado 10. Es necesario esta expansión porque solo tenemos un compresor y aquí en este punto, este vapor del estado 13 se va a mezclar y para que se pueda mezclar tienen que estar a la misma presión. De igual manera con el vapor que sale del estado 6. Entonces les decía que el vapor del estado 13, el vapor saturado seco del estado 13 y el vapor recalentado del estado 10 se van a mezclar. Como ya están a la misma presión, pueden mezclarse y al mezclarse un vapor recalentado y un vapor saturado seco nos va a dar como resultado un vapor recalentado en un punto intermedio. El estado 14 y el estado 7 se van a mezclar, ya están a la misma presión, entonces pueden mezclarse. La mezcla entre dos vapores recalentados también nos va a dar un vapor recalentado a un punto intermedio. Estaría ahí aproximadamente. El estado 15 ingresa al compresor como vapor recalentado y sale del compresor como vapor recalentado a mayor presión y con un mayor grado de recalentamiento, obviamente. Ese vapor recalentado ingresa al condensador, cede calor y sale de él como líquido saturado seco y con eso se repite el ciclo. Ese sería el diagrama presión-entalpía para este problema. Bien, el efecto refrigerante del primer evaporador sería la diferencia entre la entalpía 9 y la entalpía 8. Recordemos que según el balance de energía que hicimos la primera clase, el efecto refrigerante era igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Para el segundo evaporador sería la entalpía 13' menos la entalpía 12. El trabajo de compresión es igual a la entalpía 15 menos la entalpía 16. Esa ecuación de coeficiente de operación no nos va a servir porque los flujos másicos en los evaporadores y en el compresor no son los mismos. Se ve a simple vista. Aquí está entrando solo el líquido del primer separador y acá solo el líquido del segundo separador, y a través del compresor va a pasar todo el flujo másico porque todo el refrigerante tiene que comprimirse y es el único compresor del sistema. Entonces vamos a utilizar esa ecuación, pero si nosotros vemos, tenemos dos evaporadores que tienen su propio flujo másico y su propio efecto refrigerante. Entonces esa sería nuestra ecuación para el coeficiente de operación de este problema. Para definir el estado 1 tenemos la presión del condensador, la presión a la que funciona el condensador nos la da el enunciado, es de 10. Y sabemos que el estado 1 es líquido saturado seco. Con eso entramos a la tabla y tenemos que interpolar entre esos valores. La entalpía 1 sería igual a 17,98. El estado 2 y el estado 3 son iguales al estado 1. Es el mismo estado pero con diferente flujo másico. El estado 4 es la salida de una válvula de expansión, es por eso que la entalpía es igual a la del estado 2. Bien, para el estado 5 conocemos la temperatura a la que funciona el separador parcial, que es de menos 12, y sabemos que el estado 5 es el líquido saturado seco. Ubicamos la temperatura y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Esa sería la entalpía del líquido. También podemos determinar la presión a la que funciona el separador parcial. Es igual a 2,063. Esa sería la presión intermedia. Para el estado 6 tenemos la presión o la temperatura, que es de menos 12,
y sabemos que es el vapor saturado seco del separador. Entonces ubicamos la presión o la temperatura, igual, da lo mismo, y leemos la entalpía del vapor saturado seco, 43,51. El estado 7 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene constante, es igual a la del estado 6. De igual manera, el estado 8 es la salida de una válvula de expansión, su entalpía va a ser igual a la del estado 5. El estado 9 es la salida del evaporador, por lo tanto, el refrigerante sale como vapor saturado seco y el evaporador funciona a menos 18 grados centígrados, el primer evaporador. Ubicamos la temperatura, leemos la entalpía del vapor saturado seco. El estado 10 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto, su entalpía va a ser igual a la del estado 9. De igual manera con el estado 11, les decía que el estado 2 y el estado 3 son iguales al 1, pero con diferente flujo másico. Es por eso que la entalpía 11 es igual a 17,98. El estado 12 está a la temperatura del separador, que es de menos 23. A esa temperatura también funciona el segundo evaporador. Eso nos dice el enunciado. El sistema está equipado con un evaporador inundado, el cual funciona a menos 23. Si nos dice evaporador inundado, sabemos que hace referencia al separador total. El separador total y el evaporador, cuando el separador es total, el separador y el evaporador funcionan a la misma presión y a la misma temperatura, porque no hay válvula entre el separador y el evaporador. Entonces, el estado 12 está a menos 23 grados centígrados y el título es cero, el líquido, el que sale del separador. La entalpía sería 3,54. La presión a la que funciona el separador y el evaporador también es de 1,35. El estado 13 también está a menos 23 grados centígrados. El título es 1. Leemos la entalpía del vapor, es igual a 42,33. Bien, esos serían todos los estados que podemos definir sin hacer balances de masa o balances en los separadores también de masas y de energía. El estado 14 no podemos definirlo con la tabla porque es una mezcla entre el estado 10 y el estado 13. Ahí es una mezcla y además va a ser un vapor recalentado. No podemos definirlo porque no sabemos las proporciones de la mezcla y las condiciones de la mezcla. Entonces, para eso vamos a tener que hacer un balance. Hasta ahora tenemos todas las entalpías necesarias para determinar los efectos refrigerantes. Tenemos la entalpía 9, la 8, la 13 y la 12. No podemos determinar el trabajo de compresión porque no conocemos la entalpía 15 ni la 16. Entonces, para determinar el coeficiente de operación todavía nos falta conocer el flujo másico 15 y la entalpía 15 y 16 para determinar el trabajo de compresión. Bien, vamos a hacer un análisis de masas entonces. Un balance general. El flujo másico 1 va a ser igual al 15 y al 16. Esa es la masa total del sistema. El flujo másico 1 es igual a la suma del flujo másico 2 más el 3. El flujo másico 4 es la sumatoria del flujo másico 5 y el 6. Es el que se separa en el separador. El flujo másico 6 es igual al 7. El flujo másico 5 es igual al 8, al 9 y al 10. Es el que pasa por el primer evaporador. El flujo másico 11 es igual a la suma del flujo másico 12 y el 13. Es el del segundo separador. El flujo másico 14 es la suma del flujo másico 10 y del 13. Es la primera mezcla en este punto.
El flujo másico 15 es igual al flujo másico 7 más el 14. Es el segundo punto donde se mezcla el refrigerante. Bien, ese sería un balance general del ciclo, un balance de masas. Esas masas son equivalentes, entonces. Bien, el enunciado nos da la capacidad de los evaporadores, nos dice que son iguales y que es de 3 toneladas de refrigeración. Esa era la ecuación de capacidad y con ese dato podemos calcular la masa que pasa por ambos evaporadores, por cada uno de los evaporadores, no por ambos, porque la masa va a ser diferente. Bien, calculamos los efectos refrigerantes, entonces el efecto refrigerante 1 va a ser igual a 37, es la diferencia entre la entalpía 9 y la 8. Y el efecto refrigerante 2 va a ser igual a 38,79. Entonces la masa que pasa por el primer refrigerante va a ser igual a 4,09. Es decir, igual a la capacidad, que es 3. Tenemos que multiplicarla por la equivalencia para nuestras unidades, por el factor, para igualar nuestras unidades. Y dividirla entre su efecto refrigerante, que es 37. Hacemos lo mismo para el segundo evaporador y determinamos que la masa que pasa por el segundo evaporador es de 3,89. Hacemos lo mismo, despejamos de la ecuación de capacidad flujo másico, nos va a salir igual a capacidad sobre efecto refrigerante, la capacidad es de 3, lo multiplicamos por el factor para igualar nuestras unidades, que es 50,4, una tonelada igual a 50,4 kilocalorías por minuto, y lo dividimos entre el efecto refrigerante, que es 38,79 para el segundo evaporador. Bien, entonces acabamos de determinar esos flujos básicos que son equivalentes. El flujo másico del evaporador 1 era 4,09 y del 2, 3,89. Ahora tenemos que hacer un análisis en ese punto. En ese punto se mezclan los flujos másicos 10 y el 13 y dan como resultado el flujo másico 14. En ese punto también hay una mezcla entre el flujo másico 7 y el 14. Dan como resultado el flujo másico 15, que es la masa total del sistema. Bien, primero vamos a hacer un balance de masas en ambos separadores porque tenemos que conocer el flujo másico de vapor que sale de ambos. Tenemos que conocer el flujo másico 7, que es el flujo másico de vapor del primer separador, porque se va a mezclar para dar como resultado el flujo másico 15. Y tenemos que conocer el flujo másico 13, porque se va a mezclar con el 10, que ya lo conocemos, es el del primer evaporador, para dar el flujo másico 14. Por eso es que tenemos que hacer un balance en cada separador. En la anterior clase hicimos este tipo de balance. Hoy vamos a conocer otra manera de hacer el mismo balance, que es a través del título, de un análisis del título o de la calidad de la mezcla en el separador. La anterior clase lo hicimos con este método, el balance. Dijimos que aquí había una frontera termodinámica, entraba el refrigerante 2, el refrigerante en el estado 2, y salía el refrigerante en el estado 6 y el 5. Es decir, había una entrada y dos salidas. Para el balance de energía multiplicábamos el flujo másico por su respectiva entalpía. Es por eso que se multiplica flujo másico 2 por entalpía 2, flujo másico 5 por entalpía 5 y flujo másico 6 por entalpía 6. Ese sería el balance de energía y de masas para el primer separador. Esa sería nuestra frontera o nuestra frontera termodinámica para nuestro balance.
Bien, el flujo másico 2 es igual a la suma entre el 5 y el 6, entonces los reemplazamos para que haya una incógnita menos. Distribuimos la entalpía 2, reacomodamos la ecuación para poder factorizar, factorizamos y despejamos el flujo másico 6, porque ya conocemos el flujo másico 5, que es el flujo másico del primer evaporador, lo acabamos de calcular hace un momento con la capacidad del evaporador y su efecto refrigerante. Entonces despejamos el flujo másico 6, que sería la única incógnita de esta ecuación. Ese sería el flujo másico 6, 1,93 es igual al flujo másico 7. Sería el flujo másico de vapor que sale del separador. Bien, otra manera de calcular lo mismo es a través de un análisis del título o calidad. Puedes hacerlo de cualquier manera, no es necesario que hagan ambas, obviamente. Yo encuentro más fácil la anterior, pero es bueno que conozcan ambos métodos. Recordemos que la ecuación de calidad era esta. Calidad era igual a la masa de vapor sobre la masa total, o igual a la entalpía de la mezcla menos la entalpía de líquido dividido entre la diferencia entre la entalpía de vapor y la entalpía de líquido. La masa de vapor es el flujo másico 6 y la masa total es el flujo másico 5 más el 6, es decir, el flujo másico 2. La entalpía de la mezcla es la entalpía 4, la entalpía de líquido es la entalpía 5 y la entalpía de vapor es la entalpía 6. Todas esas entalpías ya las conocemos. Esa era la presión a la que funcionaba el separador. Es 2,063, no 2,51. Aquí hay que corregir. 2,063, que correspondía a la temperatura de menos 12. Esa era la presión intermedia. Esas eran las entalpías 5,93 y 43,51, la del líquido y la del vapor. La entalpía 4 era 17,98. Era igual a la entalpía 1 o a la entalpía 2. Bien. Haciendo estas operaciones nos da como resultado 0,32. Como de esa ecuación ya conocemos el flujo másico 5, lo que hacemos es despejar para calcular el flujo másico 6, que es la única incógnita de esta ecuación. El flujo másico 5 era igual a 4,09 y lo encontramos con la ecuación de capacidad en el primer evaporador. Entonces despejamos flujo másico 6 y nos queda así la ecuación. Reemplazamos el valor del flujo másico 5 y llegamos a lo mismo. El flujo másico 6 es igual a 1,93. Tiene que salir lo mismo o aproximadamente lo mismo. Si es que no sale idéntico los decimales, no importa. Puede variar a partir del segundo o del tercer decimal. Porque aquí estamos redondeando, obviamente. Aquí hay más decimales y aquí también. Bien, con eso podemos determinar el flujo másico 6 es igual al 7, con cualquiera de los dos métodos, analizando el título o calidad o haciendo un balance en el separador. Bien, hacemos lo mismo para el segundo separador, lo vamos a hacer con el segundo método. El título es igual a la entalpía 11, la entalpía de la mezcla del segundo separador, menos la entalpía 12, que es la entalpía de líquido, sobre la entalpía 13, la entalpía de vapor, menos la entalpía 12, la entalpía de líquido. La masa de vapor es la masa 13 y la masa total es la suma de la masa 12 y la masa 13. La presión del segundo evaporador es 1,35. Que es a la temperatura de menos 23.
Reemplazamos aquí los datos de las entalpías que ya lo conocemos, hacemos esas operaciones y nos da como resultado 0,372. Ya conocemos el flujo másico 12 de esta ecuación, que es el flujo másico del segundo evaporador. Entonces lo que hacemos es despejar el flujo másico 13, que sería la única incógnita. Despejamos y hacemos las operaciones y con eso calculamos el flujo másico 13. Es igual a 2,31. Ese sería el flujo másico del vapor que sale del segundo separador, del separador total. Bien, hasta ahora, ese era nuestro balance general de masas. Hasta ahora conocemos esos flujos másicos. El flujo másico 8, que es igual al 5, al 9 y al 10. Conocemos el flujo másico 12 y el 13 prima, que es el flujo másico que circula por el evaporador. Conocemos el flujo másico 6 y el flujo másico 13, que son los vapores de cada separador. Bien, recordamos que el flujo másico 14 era la suma entre el flujo másico 10 y el 13. Ya conocemos el flujo másico 10 y el 13, entonces reemplazamos y sumamos y nos va a dar que el flujo másico 14 es igual a 6,4. Ese sería el flujo másico 14. Multiplicando el balance de masa, cada flujo másico por su entalpía, nos va a dar esa ecuación. Y de esta ecuación, lo único que desconocemos es la entalpía 14. Entonces vamos a despejar de aquí la entalpía 14 y así la vamos a calcular. Despejamos entalpía 14, reemplazamos los datos, ya conocemos la entalpía 10, el flujo másico 10, la entalpía 13, el flujo másico 13, y también conocemos el flujo másico 14. Entonces, reemplazamos los datos y calculamos la entalpía 14 es igual a 42,71. Hacemos lo mismo con el flujo másico 15. El flujo másico 15 era la suma entre el 7 y el 14. Entonces calculamos el flujo másico 15 es igual a 8,33. Esa es la masa total de refrigerante que circula por nuestro ciclo. Como es el único compresor, esa va a ser la masa total que pasa por el compresor. Este sería el resultado de nuestro balance de energía en ese punto. Y de aquí lo único que desconocemos es la entalpía 15. Entonces despejamos la entalpía 15. Así nos quedaría la ecuación de entalpía 15 igual a entalpía 7 por flujo másico 7 más entalpía 14 por flujo másico 14 sobre flujo másico 15. Reemplazamos los datos y hacemos las operaciones. Y determinamos que la entalpía 15 es igual a 42,89. Bien, si nosotros miramos nuestro diagrama presión-entalpía, el flujo másico 14 es una mezcla entre el 10 y el 13. Entonces, esa entalpía tiene que ser un valor intermedio entre esos dos. Y comprobamos que así es. Es un valor intermedio entre el 10, es un valor menor que el de la entalpía 10 y un valor mayor que el de la entalpía 13. Lo mismo para el estado 15, es una mezcla entre el 7 y el 10. Entonces verificamos que esa entalpía es menor que la entalpía 7 y mayor que la entalpía 10. Perdón, una mezcla entre el 14 y el 7. Entonces tiene que ser mayor que la entalpía 14 y menor que la entalpía 7. Así es. El punto 15 es la mezcla entre el 14 y el 7, no del punto 10. Es mayor que la entalpía 14 y es menor que la entalpía 7. Bien, del estado 15 conocemos la entalpía y conocemos la presión y desconocemos la entropía. Era necesario conocer la entropía porque ese estado es el que ingresa al compresor y sabemos que nosotros asumimos
que la entropía en el compresor se mantiene constante. Es un proceso isoentrópico. Para usar el diagrama presión-entropía, trabajábamos con la entropía también. En este caso no la conocemos, así que vamos a usar ese diagrama sin conocer la entropía. Vamos a definir entonces el estado 16 con el diagrama. El estado 16 funciona a la presión de 10. Bien, ubicamos el estado 15. El estado 15 está a la presión de 1,35. Esa es aproximadamente la presión de 1,35. Y la entalpía del estado 15 era 42,89 o 42,9, casi 43. Entonces ubicamos ese valor de entalpía y el estado 15 va a estar en el punto en el que se intercepta el valor de la presión y el valor de la entalpía. Aproximadamente ahí va a estar el estado 15. Trazamos una línea de entropía constante a partir de ese punto. Estas son las líneas de entropía constante, entonces aquí va a haber una línea de entropía constante hasta la presión de 10. Y ahí estaría el estado 16. Trazamos una línea vertical y leemos la entalpía del estado 16. Que sería igual a 53 o 52, si alguien ve 52 está bien también, o 54. No es exacto porque es un diagrama y podemos ver valores distintos, pero con que se aproxime el resultado está bien. Obviamente si ven menos de 50 ya no va a estar, no lo van a considerar correcto. Pero en esos rangos es permisible un error de 1 o 1,5 máximo. Bien, entonces la entropía del estado 16 sería 53. Con eso ya conocemos todas las entalpías y todos los flujos másicos del sistema. Calculamos el trabajo de compresión, que era la diferencia entre la entalpía 15 y la 16. El trabajo de compresión es menos 10,11. Comparados con los anteriores trabajos de los anteriores compresores, de los problemas de las clases pasadas, este es mucho más alto porque comprime vapores recalentados. Estamos comprimiendo vapores recalentados. Es por eso que el trabajo de compresión es más alto. Ya conocemos todo para determinar el coeficiente de operación. Simplemente reemplazamos los datos que ya conocemos. Flujo másico 8 es igual a 4,9 por efecto refrigerante 1, que era igual a 37. Flujo másico 2 es igual a 3,89 por el efecto refrigerante 2, dividido entre el flujo másico 15, que era igual a 8,3 por el valor absoluto del trabajo de compresión que acabamos de calcularlo. Ese sería el coeficiente de operación para este sistema. Bien, con eso acabamos el primer ejercicio. Vamos a ver un poco de compresión en serie y paralelo. Si no hay alguna pregunta, vamos a analizar un ciclo con compresión en paralelo y otro con compresión en serie. Hoy solo vamos a analizar los diagramas presión-entalpías de estos dos ciclos y ya la próxima clase vamos a hacer cálculos. Vamos a analizar otro diagrama presión-entalpía con un ciclo que tenga dos evaporadores y compresión en serie. Eso es la próxima clase. Vamos a hacer ese diagrama con dos evaporadores y vamos a hacer su diagrama y los cálculos. Hoy vamos a analizar los diagramas de los ciclos estándar con separadores y compresión en paralelo y en serie, solo los diagramas. Así queda un ciclo con compresión en paralelo. Lo que hacemos es utilizar dos compresores porque es más efectivo cuando se usa separadores, usar dos compresores. ¿Por qué? Este es un separador parcial. El evaporador y el separador funcionan a presiones distintas. El evaporador funciona a una presión más baja y el separador a una presión intermedia, que es más alta que la del evaporador, pero menor que la del condensador. Si tuviéramos solo un compresor, como el caso que analizamos en la anterior clase,
tendríamos que usar una válvula de expansión a la salida del vapor para bajar la presión y simplemente poder igualarla con la salida del evaporador. Esa disminución de presión, esa expansión, resultaba antieconómica porque no nos daba ningún beneficio. En este caso, los beneficios que buscamos es el de refrigerar, pero ese vapor no es capaz de refrigerar porque no es capaz de absorber calor, no tiene las condiciones para absorber calor. Simplemente hacíamos que baje la presión para poder mezclarlo y después comprimirlo. Era necesario comprimirlo. Y encima resultaba a la salida de la válvula un vapor recalentado. Y sabemos que los vapores recalentados consumen más trabajo, más energía a la hora de la compresión. Entonces, desde todos los puntos de vista, era antieconómico expandir ese vapor y después volverlo a comprimir. O sea, bajábamos la presión y después teníamos que volver a subirla. Es por eso que se prefiere usar dos compresores en estos casos, para ahorrar energía y para que los compresores también tengan mayor vida útil, porque aquí van a funcionar con menor flujo másico y en el caso de acá, en el caso del compresor 2, con un rango menor de presiones. Entonces, eso va a hacer también que el desgaste no sea muy rápido. Bien, esos son los motivos por los que se utilizan dos compresores en estos sistemas con separadores. Así quedaría el diagrama presión-entalpía para este ciclo. El estado 1, la salida del condensador siempre es líquido saturado seco, va a estar en ese punto, a la presión del condensador. El estado 2 es la salida de la válvula de expansión, es una mezcla a la presión intermedia. El refrigerante va a ingresar al separador, se va a separar en líquido saturado seco, que es el estado 4, y en vapor saturado seco, que es el estado 3. Todo eso a la presión intermedia. El líquido saturado seco se va a expandir por esta válvula y va a salir como mezcla a la presión del evaporador del sistema. Ese sería el estado 5, una mezcla a la presión del evaporador. El refrigerante ingresa al evaporador y sale de él como vapor saturado seco en el estado 6. Estaría sobre la línea de vapor saturado seco, a la presión del evaporador. Bien, el refrigerante que sale del evaporador va a ingresar al compresor 1 y va a salir como vapor recalentado, que es el estado 7. Trazamos una línea de entropía constante hasta la presión del condensador. Si nosotros vemos en este punto los refrigerantes, el flujo másico 7 y el 8 se van a mezclar, entonces tienen que estar a la misma presión y después de mezclar se van a ir al condensador. Eso nos indica de que la presión de mezcla es la del condensador. Entonces la salida del evaporador se comprime hasta la presión del condensador. El vapor saturado seco que sale del separador va a ingresar al compresor 2, se va a comprimir desde la presión intermedia hasta la presión del condensador. Ingresa vapor saturado seco y sale vapor recalentado. Si solo tuviéramos un compresor, tendríamos que bajar la presión desde este estado 3 hasta otro estado a la presión del evaporador, que es lo que les decía. Y va a salir como vapor recalentado en esta presión, a la del evaporador. Y aquí hubiéramos tenido que mezclar y comprimir un vapor recalentado. Entonces estamos ahorrando energía y alargando la vida útil de nuestros compresores al hacer esto, al comprimir con dos equipos independientes, con dos compresores. El refrigerante en este punto se va a mezclar, el flujo másico 7 y el 8 se van a mezclar
y van a dar un estado intermedio, que es el estado 9, que es también un vapor recalentado. Y ese vapor recalentado va a ingresar al condensador y va a salir de él como líquido saturado seco, y con eso se repetiría el ciclo. Ese sería el diagrama presión-entalpía para este ciclo con compresión en paralelo. Si la compresión de este ciclo fuera en serie, el diagrama sería de esta manera. La salida del condensador es líquido saturado seco a la presión del condensador. El estado 2 es una mezcla a la presión intermedia. El refrigerante ingresa al separador, se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. Hasta aquí el diagrama es igual que en el caso anterior, porque es el mismo ciclo y hasta aquí no ha cambiado nada, hasta este punto. El refrigerante se va a expandir hasta la presión del evaporador, va a salir de esa válvula en estado de mezcla, va a ingresar al evaporador, va a absorber calor y va a salir como vapor saturado seco. Hasta este punto el diagrama es igual que el del caso anterior. Lo único que cambia es la compresión, que en este caso es en serie. Entonces, a partir de aquí va a ser diferente el diagrama. El refrigerante en el estado 6 va a ingresar al compresor, va a ingresar como vapor saturado seco y se va a comprimir hasta la presión intermedia. Se va a comprimir hasta la presión intermedia para poder mezclarse con el vapor saturado seco que sale del separador y después volver a comprimir hasta la presión del condensador. Aquí ocurre lo contrario que en el caso con un solo compresor. En el caso con un solo compresor, este vapor tenía que expandirse y llegar hasta la presión del evaporador, si se recuerdan. Y poder mezclar con ese vapor del evaporador. Entonces teníamos que expandir, innecesariamente expandir, porque no teníamos ningún beneficio con esta expansión, simplemente poder mezclar. En este caso lo que hacemos es comprimir hasta la presión intermedia y mezclar a la presión intermedia. Entonces comprimimos el vapor saturado seco que sale del evaporador hasta la presión intermedia, hasta la presión del separador, y nos da como resultado un estado 7, que es un vapor recalentado. Mezclamos el flujo másico 3 y el 7 para poder mandarlos a un segundo compresor y continuar con la compresión. El estado 8 es un vapor recalentado en un punto intermedio entre el 3 y el 7. El estado 8 va a ingresar al segundo compresor y se va a comprimir hasta la presión del condensador. El estado 9 es un vapor recalentado que va a ingresar al condensador y va a salir como líquido saturado seco. Bien, este tipo de compresión es mejor que la anterior porque estamos comprimiendo entre rangos menores de presión. Entonces eso es favorable para nuestros compresores que están trabajando entre rangos menores de presión. Van a tener que tener una capacidad menor y se va a alargar su vida útil. Bien, comparando la compresión en serie y en paralelo, llegamos a las siguientes conclusiones. La compresión en serie va a requerir menor trabajo de compresión que el arreglo en paralelo. Eso lo vamos a verificar con los cálculos en la próxima clase. La relación de compresión es menor. La relación de compresión es la relación entre la presión de descarga y la presión de admisión. La presión de descarga es la presión de salida y la presión de admisión la de entrada. La relación de compresión va a ser menor porque vamos a tener que comprimir entre rangos menores de presión. En el caso del compresor 1, vamos a comprimir entre rangos menores. En
En el caso de la compresión en paralelo teníamos que comprimir desde la presión baja, desde la presión del evaporador, hasta la presión alta. Aquí vamos a comprimir desde la presión baja hasta la intermedia y de la intermedia a la alta. Por eso es que las relaciones de compresión en arreglos en serie va a ser menor. Y bueno, los compresores con arreglo en serie son más pequeños que los compresores en paralelo para un mismo rango de presiones. Esto porque trabajan entre rangos más pequeños de presión. Esto para el caso del compresor 1. En el caso del compresor 2, trabajan en el mismo rango de presiones, es decir, desde la presión intermedia hasta la presión alta. Pero para el compresor 1 van a trabajar entre rangos menores, porque ya no vamos a comprimir desde la presión baja hasta la presión alta. Vamos a comprimir desde la presión baja hasta la presión intermedia. Bien, con eso concluimos la clase de hoy.